El náufrago, Pablo y Elías. El día de hoy vamos a continuar con la historia del apóstol Pablo. Y para ello vamos a leer en Hechos capítulo número 9, del versículo número 3 al 5. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. La vida de Pablo había tomado un curso equivocado. A pesar de los consejos de su maestro Gamaliel, Pablo se encontró luchando contra Dios. Y cuando una persona lucha en contra de Dios, es seguro que no va a ganar. Y es seguro que su vida va a ir de mal en peor. Sabemos que la vida de Pablo era una vida violenta y era una vida que respiraba amenazas y muerte en contra de los discípulos del Señor. Era una vida seguramente solitaria y era una vida que traía sufrimiento a Saulo. Pero llegó el momento en que topó con pared. El Señor lo tiró a tierra y la vida de Pablo prácticamente tuvo un naufragio. Pero no solamente él tuvo un naufragio en la Biblia. Hay otros personajes, otras historias, donde también hubo un naufragio por distintas razones en la vida de esas personas. Y hoy quiero ver en paralelo la vida de Elías. En Primera de Reyes, capítulo número 19, podemos leer: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Elías, al contrario de Pablo, estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Estaba en una misión que Dios le había encomendado. Sin embargo, también vemos que su vida en este momento naufraga. Cuando él se ve amenazado, cuando él se ve ante peligro de muerte, entonces él se desanima y quiere morir. Pero no solamente es por el peligro de muerte que él quiere morir. Suena algo paradójico que él temiese a la muerte, pero a la vez quisiera él morir. Pero no solamente era por ello, sino también porque después de varios años que él estuvo cumpliendo la misión que Dios le había encomendado, no veía fruto de la labor que él había estado haciendo. Y esa situación lo desesperaba, esa situación lo entristecía y esa situación hacía que su vida empezara a naufragar. Pero, ¿qué es un náufrago? Es aquel que se hunde, sumerge, zozobra, anega y a su vez que malogra, fracasa, estropea o que se pierde en una embarcación. Y la Biblia nos dice en el libro de Santiago, capítulo número 3, lo siguiente: Con un pequeño timón, los pilotos obligan a grandes barcos a ir a donde ellos quieren, aún en medio de fuertes vientos. De la misma manera, la lengua
Es una pequeña parte del cuerpo, pero presume de grandes cosas. Hasta un gran bosque puede incendiarse con una pequeña y débil llama de fuego. La lengua es como la chispa que prende el fuego. De todas las partes del cuerpo, la lengua es todo un mundo de maldad. Contamina todo el cuerpo. La lengua incendia todo el curso de nuestra vida y sus llamas vienen del mismo infierno. Vemos que la Biblia compara nuestra lengua con un timón. Y si la lengua es el timón, entonces nuestra vida es el barco. Y nuestra vida puede llegar a naufragar. Podemos llegar a ser náufragos. Debemos de intentar, con la ayuda de Dios, evitar que nuestra vida naufrague. Pero si aún así nuestra vida llega a naufragar, tenemos que saber qué pasos dar para salir de ese naufragio. Vamos a ver algunos pasos que tanto Pablo como Elías dieron para salir del fracaso que ellos experimentaban. En el caso de Pablo, un fracaso total en su vida, y en el caso de Elías, realmente su vida no era un fracaso, él la veía así. Sin embargo, sabemos que Dios lo estaba utilizando, pero aún así, Elías debía de levantarse, debía de salir del hoyo en el cual se encontraba. La pregunta que nos debemos de hacer es, ¿qué llevó a Pablo y a Elías a estar en la situación que nos narra la Biblia? En el caso de Pablo, podemos leer en Gálatas capítulo número 1 lo siguiente. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Aquí Pablo afirma que él era mucho más celoso que muchos otros de las tradiciones de sus padres. La situación que estaba viviendo actualmente Pablo había sido originada por su celo. Pero este celo no era precisamente un celo de Dios, sino él mismo dice que era un celo de las tradiciones de sus padres. Y sabemos que nuestro Señor Jesús hacía una distinción entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres. Los fariseos habían puesto muchos mandamientos de hombres y los hacían pasar como si fuesen mandamientos de Dios. Pablo, antes de ser el apóstol, siendo Saulo, pensaba que las tradiciones de sus padres, de sus antepasados, provenían de Dios. Sin embargo, ya cuando escribe aquí en el libro de Gálatas, él se da cuenta que estas eran tradiciones de sus padres, pero no era algo que provenía de Dios. Pero cuando él no sabía esto, él era celoso pensando de que estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Él estaba en ignorancia de que realmente estaba cumpliendo la voluntad del hombre. Pero este celo que estaba mal dirigido fue el que lo llevó a volverse una persona violenta. Un celo mal dirigido lo llevó a perseguir la iglesia. Pero el celo que Pablo sentía estaba basado en las historias del Antiguo Testamento. Hay hombres, hay mujeres en el Antiguo Testamento que fueron hombres y mujeres de Dios y que tuvieron realmente un celo grande por Dios. Y esto lo podemos ver en el caso de Elías. En Primera de Reyes, capítulo número 19, podemos leer lo siguiente. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías?
Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Vemos en este caso que Elías menciona que él siente un vivo celo por Dios, no por las tradiciones de sus padres, sino un vivo celo por Dios. La misión que él estaba cumpliendo era encomendada por Dios y él lo hacía celosamente. Este modelo de profeta, este modelo de hombre, fue el que Pablo quería seguir. Pablo quería ser semejante a Elías y a otros hombres que se narran en el Antiguo Testamento que fueron celosos por Dios. Él quería ser un hombre que realmente sirviese a Dios. Pero como les comento, posteriormente él se dio cuenta que su celo realmente no era por Dios, sino por la tradición de sus padres. Entonces vemos que tanto Pablo como Elías habían llegado a la situación que estaban viviendo por ese celo que tenían. En el caso de Pablo, un celo equivocado, y en el caso de Elías, un celo correcto. Ambos eran hombres decididos. Vemos como Elías, previo a este capítulo, él retó a los profetas de Balaam y los venció y después los mató. Pablo estaba haciendo algo semejante con la iglesia. Pablo pensaba que los seguidores de Jesús eran semejantes a los seguidores de Balaam. Él pensaba que eran idólatras al seguir a Jesús como Señor, como Mesías. Y por ello él trataba de exterminarlos, así como Elías exterminó a los profetas de Balaam. Pablo estaba equivocado, pero Elías estaba en lo correcto. Sin embargo, a pesar de que Elías estaba en lo correcto, el celo que él tenía y la situación que estaba viviendo y los resultados que él no veía, lo llevaron a esta situación de desesperación. Y en el caso de Pablo, fue el propio Señor el que puso un alto en el curso de la vida que él había emprendido. ¿Qué fue lo que hizo Elías y qué fue lo que hizo Pablo para salir de la situación de el hoyo en que cada uno de ellos estaban? Vemos lo que nos dice el libro de Hechos capítulo número 9. Él, Pablo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino por donde venías. Me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Pablo recibió la instrucción de levantarse, comer, tomar fuerzas y emprender un camino. Pablo recibió instrucciones y Pablo obedeció esas instrucciones que el Señor le estaba dando. Nosotros igual debemos, en esos momentos que son críticos, difíciles, que estamos naufragando, que hemos fracasado en nuestra vida, debemos de buscar obedecer las instrucciones de Dios. En el caso de Elías vemos algo semejante. Podemos leer en el libro de Primera de Reyes, capítulo número 19, lo siguiente. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí
a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Elías recibió las mismas instrucciones: levántate, come, toma fuerzas y emprende el camino. Y Elías obedeció. Y las instrucciones venían también de nuestro Señor Jesús, porque sabemos que en el Antiguo Testamento, cuando se menciona al ángel de Jehová, está haciendo alusión a nuestro Señor Jesús antes de su primer venida. Entonces, nosotros podemos tomar para nuestra vida estas mismas instrucciones. Cuando nos hemos caído, cuando estamos deprimidos, cuando estamos abatidos, cuando hemos fracasado, nosotros debemos de levantarnos, debemos de descansar, debemos de comer, debemos de tomar fuerzas y debemos de emprender el camino que Dios nos indique. Debemos de seguir las instrucciones de Dios. Él está al pendiente de cada uno de nosotros y Él no quiere que nosotros permanezcamos caídos. El punto número 2. Nosotros debemos de tomar un camino, pero un camino que nos conduzca a Dios. Podemos leer en Hechos capítulo número 9. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que están en Damasco. Y en Gálatas capítulo 1, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Esto nos dice con respecto al apóstol Pablo. Después de que él recibe a Jesús como Señor y Salvador, se queda unos días en Damasco con los discípulos, retoma fuerzas y emprende un camino, y este camino lo iba a llevar a Arabia. Vamos a ver en un momento qué significa que él haya ido a Arabia. Y en Primera de Reyes capítulo número 19, en cuanto a Elías, podemos leer lo siguiente: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Igualmente, Elías no se quedó en el lugar donde él estaba, sino que emprendió un camino, y el camino que él emprendió lo dirigió hacia el monte Horeb, el monte de Dios. Nosotros no podemos quedarnos caídos. Debemos de emprender el viaje, debemos de dar el primer paso, y ese paso y ese camino nos deben de dirigir hacia Dios. Debemos de buscarlo con todo el corazón y con toda el alma, y de esa manera podremos salir adelante en nuestra vida. El punto número 3. Debemos de saber nosotros que el camino que emprendemos o que vayamos a emprender después de tener una caída no va a ser sencillo, sino puede ser un camino largo. Y en este caso, un camino para buscar a Dios. Podemos leer en Gálatas capítulo número 1 lo siguiente: sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y en Gálatas capítulo 4, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Y en Deuteronomio capítulo 1, del versículo 1 al 3, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel, a este lado del Jordán, en el desierto,
en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Acerot y Disap. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Pablo fue a Arabia, pero nos menciona en Gálatas capítulo 4 que en Arabia estaba un monte muy especial, y ese monte era el monte Sinaí. ¿Y qué sucedió en el monte Sinaí? Vamos a verlo en un momento. Pero también regresando y recalcando a dónde fue Elías, vemos otra vez leyendo en Primera de Reyes, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Pablo fue muy posiblemente a Arabia, pero a un lugar muy particular de Arabia, al monte Sinaí. Y Elías fue al monte Horeb, el monte de Dios. La mayoría de los eruditos consideran que Sinaí y Horeb fueron nombres diferentes para el mismo lugar. El reformador protestante Juan Calvino consideró que el Sinaí y el Horeb eran la misma montaña y que el lado oriental de la montaña se llamaba Sinaí y el lado occidental se llamaba Horeb. Abraham ibn Ezra sugirió que había una montaña, solo que tenían dos cimas que llevaban estos nombres diferentes. Muy posiblemente, entonces, tanto Pablo como Elías fueron al mismo monte, al monte de Dios, al monte donde Moisés recibió los 10 mandamientos, al monte donde Dios se manifestó al pueblo de Israel. ¿Y por qué irían a ese monte ambos? Justamente para buscar la presencia de Dios. Pero sabemos lo que decía nuestro Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo número 4. Nuestros padres adoraron en este monte, decía la mujer samaritana, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y esto nos lleva al punto número 4. El camino para buscar a Dios puede ser largo. Nuestra vida seguramente ha llevado una serie de fases que nos han ido acercando cada vez más a Dios. Pero nosotros tenemos que buscar a Dios en espíritu y en verdad. Tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad. Si nosotros hacemos eso como lo hizo Pablo y como lo hizo Elías, seguramente vamos a encontrar a Dios. Y no solamente lo vamos a encontrar, sino vamos a tener respuesta y dirección de Dios para nuestra vida. Vamos a tener esa dirección para poder salir del hoyo, para poder salir de ese naufragio que hemos tenido. Y esto nos lleva al punto número 5. Tanto Elías como Pablo aceptaron la misión que Dios le estaba dando. En el caso de Elías, renovó Dios la misión que le había dado. Y en el caso de Pablo, Dios un nuevo propósito a su vida, una misión que realmente venía de Dios, algo por lo que Pablo iba a poder tener un celo verdadero de Dios y no un celo por las tradiciones de sus padres. Y podemos leer en Primera de Reyes capítulo 19 lo siguiente. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado,
y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: Ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Ve, vuélvete por el camino a Damasco, es lo que le dice Dios al profeta Elías. Y no solamente le dice eso, sino que responde su inquietud que él tiene, el trabajo que él ha hecho por tantos años, en el cual él no ha visto fruto, realmente tenía fruto, porque había un remanente, 7,000 que no habían adorado a Baal. Dios renovó la misión y la visión del profeta Elías. Largo camino le restaba, y Elías continuó adelante. Salió del hoyo, salió del naufragio que había tenido en esos días. Siguió adelante con la misión que Dios le estaba dando. Volvió a aceptar esa misión y la cumplió hasta que el Señor lo llevó con él. En el caso de Pablo, podemos leer en el libro de Gálatas lo siguiente: Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. En Hechos capítulo número 9 nos dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. En el caso de Pablo también vemos que, al igual que Elías, él regresa. ¿Y a dónde regresa? Regresa también hacia Damasco. Hay un paralelismo muy grande entre la respuesta que Dios le da a Elías y la respuesta que le da a Pablo. Y en el caso de Pablo, él realmente antes de este momento no estaba cumpliendo la voluntad de Dios, pero ahora sí la iba a cumplir, y Pablo tenía una misión. ¿Y cuál era la misión que Pablo tenía? Pablo lo expresa de esta manera: me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Esto nos recuerda algo que está escrito en el libro de Isaías y que Pablo tomó como misión para su vida. Isaías 49 nos dice: Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Lo mismo que dice Pablo, lo dice Isaías. Tal vez sería una profecía acerca de Pablo posiblemente, aunque también se puede considerar que esta profecía puede aplicar para Jesús, para el Mesías. Pero seguramente Pablo tomó esta profecía y también Dios le dio esta profecía a él como una misión para su vida, porque vamos a ver que esta profecía también corresponde con lo que nuestro Señor Jesús le dice al profeta Ananías acerca de Pablo. Y sigamos leyendo. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba, y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije:
por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Y esto era lo que justamente había sido hasta este momento la vida de Pablo. Había trabajado en vano. Su trabajo había sido luchar en contra de Dios. Había consumido sus fuerzas. Y es algo semejante a lo que Elías sentía. Elías sentía también que su trabajo había sido en vano, aunque sabemos que no era así, porque había un remanente que era fiel a Dios. Y que seguramente ese remanente que era fiel a Dios mucha relación tenía con el trabajo que Elías había hecho. Sin embargo, en el caso de Pablo sabemos que hasta aquí, en cierta forma, su vida había sido desperdiciada. Pero mi causa está delante de Jehová, y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre, para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob, y para congregarle a Israel. Porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones. Y sabemos que en la profecía que Dios le da a Ananías acerca de Pablo, justamente menciona que Pablo iba a ser un instrumento escogido para llevar a las naciones, a los gentiles, el mensaje de la palabra. Dice además Isaías 49, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Esas palabras son muy parecidas a lo que Dios, a lo que el Señor le dice al profeta Ananías. Y recordemos lo que le dice en Hechos capítulo número 9. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Cuánto le es necesario padecer por mi nombre, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Isaías 49 parece una profecía que se está refiriendo particularmente al apóstol Pablo. Y Pablo seguramente también recibió de Dios esta encomienda, recibió de Dios esta misión. El mismo Ananías sabía que Pablo era ese instrumento escogido. Y Pablo se levantó, cambió su vida, salió de ese naufragio, de ese fracaso que hasta ese momento había él tenido con su vida. Él tuvo que ir a Arabia, seguramente al monte Sinaí, al monte Horeb, al monte de Dios. Y ahí estuvo un tiempo buscando a Dios, buscando su dirección, tomando y recibiendo la misión que Dios tenía para su vida, siendo instruido por Dios. Él tomó un tiempo que era necesario. Elías tomó un tiempo que era necesario. Y nosotros, cuando estamos atravesando baches en nuestra vida, cuando estamos atravesando fracasos, un naufragio, también debemos de tomar ese tiempo. Pablo lo tomó y cuando regresó a Damasco, regresó para cumplir la misión. Se preparó durante ese tiempo. Preparémonos, hermanos, y cumplamos y tomemos la misión que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios no nos quiere ver tirados, no nos quiere ver en un hoyo, en fracaso, en un naufragio. Él quiere que nos levantemos, que
tomemos fuerzas, que sigamos sus instrucciones y cumplamos la misión. 5 puntos hemos visto en esta palabra. El primero: levántate, come, toma fuerzas y emprende el camino. El segundo: el camino que conduce a Dios es el que debemos de tomar. El tercero: ese camino puede ser largo para llegar al monte de Dios. El cuarto: realmente nosotros podemos adorar a Dios en cualquier lugar, en espíritu y en verdad. Y el quinto: debemos de aceptar la misión que tiene Dios para cada uno de nosotros. Podemos salir del naufragio que hemos vivido. Tanto si usted cree en Dios como si no cree, hoy es el momento en que puede empezar a creerle a Dios, a creer en Él y seguir lo que el Señor nos indique. Quiero dar reconocimiento a Nicholas Thomas Wright, que escribió justamente acerca de este pasaje de Pablo en un escrito que se llama Paul, Arabia and Elijah, Pablo, Arabia y Elías. Parte de este mensaje está basado en ese artículo y obviamente mucha otra parte está basado en la palabra de Dios. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde. Sigamos adelante y no nos demos por vencidos. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por tu amor y gracias, Señor, por tu misericordia, porque sabemos, Señor, que tú nos guías, que tú nos guardas y que en los momentos difíciles de nuestra vida, ahí estás tú, Señor, para levantarnos, para darnos fuerzas, para darnos dirección y para que podamos, Señor, tener un propósito en nuestra vida. Permite, Señor, de nuestra parte, que nosotros podamos buscarte y que podamos, Señor, adorarte en espíritu y en verdad. Que podamos, Señor, tomar el compromiso de seguirte y de cumplir, Señor, el mandamiento, la misión que tú nos has dado. Gracias, Señor, te damos. Y esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Síganse cuidando.